Martes, 15 de julio. Martes quiere decir que ayer hubo semanal. Sí. Presidente enfocó la semanal en el tema de la lucha contra la corrupción. Ofreció datos sobre cómo ha avanzado en su gobierno la lucha contra la corrupción, cómo se han sometido una cantidad importante de denuncias, cómo se ha transformado, dice el presidente, la gestión del tema de la corrupción, instituciones como compras y contrataciones que han detectado cientos de procesos sospechosos, cómo han logrado evitar supuestamente compras sospechosas por más de 40.000 millones de pesos. Pero yo me voy a quedar con dos datos. El presidente ofreció todas sus cifras ahí. Voy a quedar con dos. Uno, el tema de la Comisión de Recuperación de Patrimonio Público, que yo no me extrañó ver al presidente en ese escenario reivindicando la labor de este grupo de Casa Recompensa. Que yo estoy convencido que cuando pase todo esto, y no me refiero a todo esto necesariamente a la gestión del presidente Abinader, esto puede suceder incluso antes, cuando pase toda esta ola de persecuciones político-judiciales, el lawfare que se ha instalado aquí desde el 20, una de las cosas más escandalosas que va a haber aquí va a ser el proceder de esa gente. Por ejemplo, el presidente reivindicaba de los ayer, abogados. de los abogados, sí, esas comisiones. El presidente reivindicaba ayer que se hizo de forma legal. No, eso no fue legal. Su designación fue absolutamente ilegal e irregular, por un decreto. Sí. Con un marco legal bastante de por sí difuso, pero sobre todo sus actuaciones en los procesos. Y cómo de alguna forma han entrado al juego de un Ministerio Público que ha usado esta persecución hasta como chantaje. Y los interrogatorios están ahí y eventualmente muchas cosas saldrán. O sea que esa comisión, ese proceso de esta gente, yo dudo mucho que eventualmente no se convierta en un proceso penal. Y eso va a tener que ver con quienes gobiernen en el futuro, sino con quienes eventualmente queden, digamos, liberados de estos procesos de persecución, que van a entablar entonces otro tipo de acciones. Pero eso vamos a dejárselo al futuro. Me extrañó que el presidente reivindicara en otro grupo de acciones eso, pero vamos a ver cómo le sale. Él dice que hay 6.500 millones de pesos que ya han sido recuperados, luego aclaró que no. Una parte de eso están en recuperación, una parte están en inmuebles que hay que tasar, una parte que creo que son... Y después subatarlo. Y subatarlo, creo que son como 80 millones de pesos, lo único que están disponibles para entrar al presupuesto. 85, algo así. Creo que está en efectivo, que va a entrar el presupuesto el semestre que viene, dijo él. O sea, de 6.500 a 85. Esa es la realidad, al final. Vamos a ver, y de esos 85, habrá que ver cuánto están en los bolsillos de los... O sea, cuánto fue que se recuperó para que al final se repartieran 85 millones de pesos para el gobierno dominicano y cuánto quedaron en manos de los abogados. Que eso también sería interesante ver cuántos bienes inmuebles, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a darle tiempo a eso. Me extrañó que el presidente reivindicara esto. Y el segundo dato, dice el presidente, dijo el presidente, no lo digo yo, lo dijo él ayer, que en este gobierno se han originado 49 casos que han sido enviados al Ministerio Público. 49. Dijo el presidente. Yo me pregunto, y pregunto a los que no está viendo, de esos 49 casos, ¿cuántos se han convertido en expedientes con nombres llamativos? ¿Cuántos casos pelusa negra, araña blanca o cacata morada hay por ahí de eso? No hay ninguno. Entonces no solamente son las denuncias contra el gobierno pasado que se procesan así. Porque dijo el presidente que su gobierno, a través de la Dirección de Ética, ha enviado 49 casos en 5 años. Me van a decir que en 5 años, 49 casos, no han salido 3.
O sea, 3 que ameriten un show de esos que hacen de allanamiento y pendejada. 3. 4 de 49 no aparecen. Entonces, ahí con ese dato, y que me disculpen, pero el presidente deja en evidencia el lofer. Pero lo encuera en cuerito. Porque él mismo dice que ellos mandó 49, pero el independiente Ministerio Público no ha actuado en uno. Por lo menos que se sepa, que se haga público, como eso que ellos hacen público a cada rato. Pero bueno, fuera de ahí, que fue su tema, ¿verdad? Luego el presidente tuvo un intercambio de preguntas y respuestas con varios periodistas, algunas preguntas como siempre interesantes, otras... Habló sobre lo del botánico que nosotros lo tratamos ayer. Claro, y dijo el presidente, y debo también sobre ese tema, tú lo colocas adelante, no hay ningún problema con el orden, al final no altera el orden del factor no altera el producto. El presidente le tocó el tema, él dijo que el gobierno no se ha referido a eso porque están en espera que Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente defina qué es lo que se va a hacer y cuál será el impacto, que entregue un informe. Yo puedo decir que a raíz de los comentarios que hice aquí ayer, el ministro de Obras Públicas tuvo la cortesía de llamarme, don Eduardo Estrella, y hacerme una explicación de eso mismo, de la razón por la cual ellos no habían tomado ninguna vocería, es porque eso todavía está en fase de medición del impacto por parte del medio ambiente, y cuando ellos reciban eso, es que ellos van a saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que hasta ahora ellos no pueden decir nada, porque hasta ahora es solamente una idea que está en medio ambiente, y cuando medio ambiente entonces les responda, entonces ellos podrán decir, mire, lo que vamos a hacer es esto. Esto nunca se va a hacer porque nunca se pensó o no se pensó, pero se entendió que no se podía. Y eso fue lo que ayer nos explicó Eduardo. Yo le dije lo mismo que dije aquí. Mi preocupación es que una idea que puede ser buena, por no dar la cara, por dejar que las especulaciones corran, estos ambientalistas que son a veces terroristas, ¿verdad?, generen un estado de opinión que impida que mañana un proyecto que pudiera viabilizar el tránsito de decenas de miles de personas que se tienen que trasladar hacia esa parte norte de la ciudad, entonces se van impedidas de una obra que impacte su vida de forma positiva. Es lo único que yo se lo repetí ayer, pero ellos tienen su estilo, ellos van a esperar, el presidente lo reiteró ayer, ellos van a esperar que Medio Ambiente rinda un informe para saber qué pueden hacer, hasta qué punto se puede intervenir o si simplemente no se puede ni se debe intervenir. Ese caso al presidente se le tocó. También se le tocó ayer el caso de los códigos que cursan en el Congreso, el Código Laboral, el Código Penal. El presidente fue mucho más enfático en el Código Penal, dijo que este país necesita ya un Código Penal actualizado. Eso me da toda la indicación de que una pregunta que algunos se hacían, de si el presidente va a aprobar, ¿cómo se dice?, a promulgar un código penal que no contemple las 3 causales, cuando él, siendo opositor, incluso en la primera parte de su gobierno, se mostró inclinado por las causales e incluso las apoyó públicamente. Bueno, creo que la respuesta la dio ayer, porque en esta oportunidad está claro que las causales no se están contemplando como lo plantean los grupos feministas, en el sentido de establecer claramente 3 excepciones, sino que hay una excepción, ayer nos lo explicaba el senador Alexis Victoria Yep, que se aclarará aún más. Yo vi el texto que se aprobó en la lectura que se dio en el Congreso y lo que aprobó la comisión bicameral de forma unánime, y hay una excepción a cuando la vida de la mujer corre peligro. Pero aún así el senador Victoria Yep ayer nos decía que ellos van a aclarar ese tema aún más. Pero esa es la única excepción que estará ahí, la única causal, como le llaman. Las otras 2, que son la inviabilidad de la criatura o que se produzca una violación, no estarán contempladas. Y el presidente, cuando ayer fue abordado ambos códigos, en cuanto al Código Penal, fue muy enfático en señalar que este país necesita un Código Penal actualizado y que él opera para ambos códigos, pero creo que el que está más cerca de salir es el penal, que si no se producen las aprobaciones de estos códigos antes del 26 de julio, cuando vence la legislatura, él estará entonces convocando una legislatura extraordinaria para que se aprueben. O sea que parecería que
al más alto nivel político, tanto desde el Ejecutivo como del Congresional, hay la decisión asumida de que en esta legislatura o antes del 16 de agosto se van a aprobar ambos códigos. En el caso del Código Penal, digo, está bastante avanzado. El laboral parece un poco más complejo. Hoy hay sesión en el Senado para conocer en segunda lectura el Código Laboral. Hay unas observaciones, 13 en total, que ha hecho el sector laboral, que está unificado. El empresariado está unificado sin fisura alguna en torno al rechazo a lo aprobado en el Senado. Entienden que se rompió el consenso acordado, más de 100 sesiones de trabajo que se produjeron a lo largo de 5 años en el Ministerio de Trabajo, llegaron a un acuerdo que no se respetó en la comisión del Senado ni el Senado. Y entienden, ellos han planteado claramente cuáles son los puntos y entienden que es un retroceso lo que se ha hecho, y yo creo que sí. Y yo en eso lo comparto. He dicho, si el caso fuera solamente la cesantía, que ni siquiera la tocan, ¿eh? En esta queja el empresariado no toca la cesantía. Son otros aspectos que no estaban en el consenso acordado y que el Senado se puso creativo y se puso a incluir cosas ahí que no estaban declaradas, no estaban acordadas, y eso rompe lo que ha sido un tripartito, un acuerdo básico entre empleadores, empleados y gobierno, que ha operado de forma eficiente y de forma garantista de los derechos de los trabajadores y de la paz laboral en República Dominicana ya por más de 30 años, y eso debió ser respetado. Entonces, creo que el Senado está en la labor, lo que me parece, de corregir esa situación y entonces proceder en una segunda lectura a aprobarlo. Los diputados que irían esperando el Código Laboral no le dan tanta esperanza de aprobarse tan rápido, porque a diferencia del penal, que se conoció en comisión bicameral y por tanto ya el informe emitido para el Senado le es válido también para la Cámara de Diputados y habría agotado los trámites legislativos correspondientes, en el caso del Código Laboral no fue así. La comisión fue del Senado y cuando llegue a la Cámara de Diputados deberá agotar los trámites que pasan por ir a una comisión, se discuta, que se lea, que se escuchen opiniones, que se abran, si necesario, vistas públicas o recibir a sectores interesados y entonces posteriormente ya enviarlo con un informe a conocerse en el Pleno. Ahí se entienden que no es tan seguro, no es tan fácil que se produzca en el plazo que se espera, digamos, antes que concluya la legislatura ordinaria o incluso una extraordinaria que se convoque, que será muy difícil poder conocer el proyecto de Código Laboral en la Cámara de Diputados antes de llegar al 16 de agosto. Bueno, mira. Pero si el presidente extiende la legislatura, podría ser. Los diputados no están tan optimistas. Yo al final del día creo que nosotros nos vamos a pasar un poco más de tiempo con este tema, excepto lo que tiene que ver con las causales, que está bastante definido y aclarado para llegar al código, pero esto que ocurrió en el Senado tiene de pie y de frente al empresariado. Hoy vamos a tener aquí, yo quiero ver, es muy interesante, César Dargan, que está en el centro del debate por su condición de vicepresidente ejecutivo del CONET, pero que participa en todas y cada una de las ruedas y sabe, de las ruedas de trabajo me refiero, lo que ha acontecido. De manera que será hoy un tema interesante para aclarar la posición del sector empresarial al respecto de esto, que no es paja de coco, porque esto cambia mucho los intereses de cada sector, sobre todo de los empresarios que están dispuestos a no dejarse tocar después de tener una serie de reuniones y que había consenso. De la semanal yo quiero iniciar con una observación que tengo. Yo asisto a la semanal y voy observando... Yo lo vi ahí, sí. Voy observando los detalles. La semanal se ha convertido en el tablero, como dice don Freddy Sandoval, que pauta la agenda de la semana. Porque ahora el gobierno o el presidente Abinader se encuentra que él tiene de frente un tablero que hacía falta en el sistema de operatividad del país, que es el de la oposición.
La oposición tuvo silenciada, callada o no estaba activa en el pasado gobierno. En el PLD se entendía, acababa de terminar, no terminaba de encontrarse, hasta que el PLD se ha encontrado con sí mismo desde el punto de vista de tener un presidente activo y un secretario general activo. Antes solamente estaba activo el secretario general, pero estaba muy disperso. ¿Y un precandidato trabajando? No, y estaba muy disperso porque estaban dundo. Dundo es cuando tú pierdes y no tienes como esa capacidad para decir cosas. Pero el PLD ahora está sacando sus frentes de trabajo. Estoy viendo el exministro de Obras Públicas que está haciendo planteamiento de cómo se hace las tareas y cada sector está ahí saliendo. Y la Fuerza del Pueblo ni se diga, y por ahí voy que esto se tocó ayer en la semanal. Porque los líderes, vale decir, Leonel Fernández y Danilo Medina, ya están hablándolo toda la semana. Entonces, el presidente se va a encontrar cada semana en la semanal con esta situación que antes no tenía. Y yo pienso que eso es interesante para este oficio y para el país. Porque ayer el presidente tuvo una salida que realmente es para verla y para analizarla. Porque al presidente le preguntaron, ayer en la semanal, buenas preguntas, su opinión sobre lo que está diciendo la oposición, específicamente que dice el presidente Fernández, que la actual gestión tiene el motor fundido. Y una que dijo Danilo Medina, que la gente está preparando el cambio porque el PRM lo que sabe es estar en oposición. El presidente despachó una respuesta política, pero una respuesta que evidencia su interés en mantener el tema de la cercanía y de no plantearse desde ahí un rifirrafe contra esos líderes. Y les dijo algo que define lo que es el presidente Abinader. Y aquí yo, compañeros, quiero ver que estoy observando a un presidente Abinader que está definiendo mucho el futuro de él mismo como mandatario que sale del poder en 3 años, que para mí falta mucho, pero otros lo están viendo muy cerca por acciones que están haciendo dentro de su gobierno, dentro de su grey y fuera de la misma. Entonces, presidente Abinader, una respuesta para mí... vistas públicas o recibir a sectores interesados y entonces posteriormente ya enviarlo con un informe a conocerse en el Pleno. Ahí se entienden que no es tan seguro, no es tan fácil que se produzca en el plazo que se espera, digamos, antes que concluya la legislatura ordinaria o incluso una extraordinaria que se convoque, que será muy difícil poder conocer el proyecto de código laboral en la Cámara de Diputados antes de llegar al 16 de agosto. Bueno, mira, pero si el presidente extiende la legislatura, podría ser. Los diputados no están tan optimistas. Yo al final del día creo que nosotros nos vamos a pasar un poco más de tiempo con este tema, excepto lo que tiene que ver con las causales, que está bastante definido y aclarado para llegar al código, pero esto que ocurrió en el Senado tiene de pie y de frente al empresariado. Hoy vamos a tener aquí, yo quiero ver, es muy interesante, César Dargan, que está en el centro del debate por su condición de vicepresidente ejecutivo del CONET, pero que participa en todas y cada una de las ruedas y sabe, de las ruedas de trabajo me refiero, lo que ha acontecido. De manera que será hoy un tema interesante para aclarar la posición del sector empresarial al respecto de esto, que no es paja de coco, porque esto cambia mucho los intereses de cada sector, sobre todo de los empresarios que están dispuestos a no dejarse tocar después de tener una serie de reuniones y que había consenso. De la semanal yo quiero iniciar con una observación que tengo. Yo asisto a la semanal y voy observando... Yo lo vi ahí, sí. Voy observando los detalles. La semanal se ha convertido en el tablero, como dice don Freddy Sandoval, que pauta la agenda de la semana. Porque ahora el gobierno o el presidente Abinader se encuentra que él tiene de frente un tablero que hacía falta en el sistema de operatividad del país, que es el de la oposición.
la oposición tuvo silenciada, callada o no estaba activa en el pasado gobierno. En el PLD se entendía, acababa de terminar, no terminaba de encontrarse, hasta que el PLD se ha encontrado con sí mismo desde el punto de vista de tener un presidente activo y un secretario general activo. Antes solamente estaba activo el secretario general, pero estaba muy disperso. ¿Y un precandidato trabajando? No, y estaba muy disperso porque estaban dundo. Dundo es cuando tú pierdes y no tienes como esa capacidad para decir cosas. Pero el PLD ahora está sacando sus frentes de trabajo. Estoy viendo el exministro de Obras Públicas que está haciendo planteamientos de cómo se hace las tareas y cada sector está ahí saliendo. Y la Fuerza del Pueblo ni se diga, y por ahí voy que esto se tocó ayer en la semanal. Porque los líderes, vale decir, Leonel Fernández y Danilo Medina, ya están hablándolo toda la semana. Entonces, el presidente se va a encontrar cada semana en la semanal con esta situación que antes no tenía. Y yo pienso que eso es interesante para este oficio y para el país. Porque ayer el presidente tuvo una salida que realmente es para verla y para analizarla. Porque al presidente le preguntaron, ayer en la semanal, buenas preguntas, su opinión sobre lo que está diciendo la oposición, específicamente que dice el presidente Fernández, que la actual gestión tiene el motor fundido. Y una que dijo Danilo Medina, que la gente está preparando el cambio porque el PRM lo que sabe es estar en oposición. El presidente despachó una respuesta política, pero una respuesta que evidencia su interés en mantener el tema de la cercanía y de no plantearse desde ahí un rifirrafe contra esos líderes. Y les dijo algo que define lo que es el presidente Abinader. Y aquí yo, compañero, quiero ver que estoy observando a un presidente Abinader que está definiendo mucho el futuro de él mismo como mandatario que sale del poder en 3 años, que para mí falta mucho, pero otros lo están viendo muy cerca por acciones que están haciendo dentro de su gobierno, dentro de su grey y fuera de la misma. Entonces el presidente Abinader, una respuesta para mí muy inteligente, le dijo, no, esa es la democracia. ¿Usted ha visto algún líder de oposición destacando algo del gobierno? Nada más le faltó decir que ellos lo hacían, el PRM. Entonces con eso dio una respuesta elegante de frente y quitó lo que nosotros buscamos, que es respuesta para mantener ese tema en el aire y tener de allí para acá. Le dijo, no, que digan todo lo que quieran. Pero no lo hizo de manera ni hiriente, ni ofender, ni mucho menos. Entonces yo creo que a partir de aquí vamos a ver muchas cosas interesantes porque la Fuerza del Pueblo hace rato que arrancó y el PLD, que estaba dormido, despertó desde el punto de vista de opositores. Y el gobierno le dijo que lo hagan, bienvenido. Más que el gobierno, el presidente Abinader. Esa es la democracia y tenemos que convivir con eso. De manera que ya tenemos claro que le pueden decir desde motor fundido, que esto, que aquello, y el presidente eso lo ve bien. Ese fue uno de los temas para mí de mucha trascendencia en la semanal. No me pasó por alto algo que mi compañero Oscar señaló al inicio, el tema de los bienes. Cuando yo vi eso, me espanté. Inclusive yo no veía bien la pizarra porque yo me siento un poco detrás y me paré para ver los números. Y yo dije 36,000 millones. ¿Y dónde está esos cuartos? Porque el gobierno necesita mínimo 20,000 para ir resolviendo cositas pequeñas. Eso es un proceso. Yo creo que él está definiendo eso. Eso es uno de los temas que en el futuro se abordarán. Pero eso tiene que ver con la recuperación de los bienes. Y me parece que hizo bien, ante otra segunda pregunta, el presidente aclarar que esos cuartos no están ahí. No, espérate. Eso es un proceso que para mí tiene mérito que ya el gobierno está contando con eso, pero eso hay que subastarlo, eso hay que venderlo. Por cierto, de hacer una buena subasta, eso se recupera, porque no son bienes baratos. Lo único que hay que hacerlo rápido, porque con el tiempo eso pierde valor. Ahí hay muchas propiedades inmobiliarias, hay mucho que esto.
de eso se pierde un 5, un 7, un 8, 10% en cuanto a su, por el uso en el tiempo y así sucesivamente. Pero el representante hoy día de los abogados habló ayer ahí, es un abogado, no me acuerdo el nombre, porque ustedes saben que ahí estaba Jorge Polanco, que renunció parte de esas funciones y por ahí viene ese tema. Pero eso es un tema que no me parece que se quedó solamente ayer, eso es un tema que va más adelante. Ahora bien, el gobierno ayer presentó el tema de la cara de la corrupción para un poco el presidente volver a llamar la atención a sus funcionarios. Me parece que todo esto está ligado a la más que a la estrategia, a la definición que el presidente Abinader quiere dejar como legado de sus gestiones en 2 periodos. Esa segunda advertencia a los funcionarios viene precedida de una anterior, que también se la preguntó, y son de los 2 temas que me llamaron la atención, que tiene que ver con lo que le dijo a los candidatos presidenciables. Entonces, fíjense cómo en 2 semanas consecutivas, Luis Abinader le está diciendo a sus funcionarios, cuídense, hay que respetar las disposiciones que emanan de la Dirección de Ética Gubernamental y de los otros organismos y tener sumo cuidado, porque no tendré ningún reparo que al que falló se le va a aplicar su consecuencia. La semana pasada se lo dijo a los presidenciables, paren eso, y esta semana se lo vuelve a advertir. Yo pienso que como figura de la nación, el presidente ha medido mucho esto que dice, intuyo, porque estas son de las cosas que en cualquier momento, si lo hacen, él tendrá que comenzar a hacer despido de funcionarios que incurran en eso que él dijo ayer. Evidentemente van 5 años, evidentemente es muy poco lo que tiene como resultado final, pero eso se parece mucho a las leyes, que duran mucho tiempo en el Congreso, van y vienen, y se quedan en titulares. Ojalá esta vez, y yo creo que él no va a quedar con esa mancha, él quiere dejar, cuando salga, un respiro a la palabra clave que él mencionó ayer, la impunidad. Él lo que se refiere es que no tendrá, y eso es un concepto muy profundo y muy amplio, que amerita muchos debates, y creo que la semanal sirve para poner en escena estas cosas que antes ni se tocaban. Creo que tenemos un punto. Yo no estoy diciendo que es solución, pero sí estoy diciendo que se están ahí areando esos temas, se están discutiendo, y toda la semana habrá una oportunidad para lo que dijo. Porque fíjense ustedes, el presidente ha dicho en el pasado algunas cosas que las ha corregido y se le está sacando. Como nada se está borrando ahora y todo está ahí, entonces podríamos tener comparaciones. Eso es un aporte de la semanal para mí, que cada lunes estamos viendo temas interesantes como los de ayer, y yo me quedo con estos 2. El tema de la corrupción, yo pensé que no iban a haber preguntas, pero hubo muchas preguntas, porque quedó una secuela de muchos asuntos interesantes. No salió ahí ayer el tema del Ministerio Público, pero está claro que el presidente quiso mostrar que van a activar muchas tareas en ese sentido. Me gustó a mí ver la actitud de la doctora Ortiz Bosch, muy dinámica y ágil en las explicaciones que dio. Se ve que domina el tema muy bien, que lo tiene estudiado y que conoce lo que está haciendo. Yo había visto en los últimos tiempos a doña Milagro un poco más lenta. Ayer la vi activa y me alegró mucho verla en esa actitud, acompañada de ese equipo de funcionarios donde estuvo el jefe de compra y contrataciones, Carlos Pimentel, que también hizo las explicaciones de rigor sobre el tema. Yo pienso que lo de la ética es tan importante como lo de la corrupción, llevarlo parejo. Bueno, un detalle nada más. Al final del día, yo estoy de acuerdo con algo que se dijo aquí temprano. Para mí el presidente ayer tocó 2 temas, ética e impunidad. Muy bien. Pero al final del gobierno se pasa a balance.
de quién cayó, quién no cayó, porque evidentemente estos casos deberían tener, en algunos casos, una responsabilidad. Pero yo saludo que en la agenda del presidente está este tema. Hay que actuar con ética y no habrá impunidad. Lo volvió a repetir, porque tampoco esto no es nuevo, pero él se presentó ahí con los números y entonces nosotros tenemos dónde ver y comparar, que es lo importante para mí que la semanal, que él se enseña, él se para ahí, vengan, y creo que por ahí vamos caminando con un sentido democrático.